Buenas tardes, jóvenes. Este es el video que les dije que les iba a enviar a manera de reforzamiento para la clase de química y ciencias naturales de noveno grado. El tema que vimos el día de ayer fueron los ácidos. No sé si recuerdan, jóvenes, hablábamos acerca de lo que eran los ácidos, ¿verdad? Hablábamos de los objetivos de que el estudiante pueda conocer la importancia de los ácidos en la industria y en el hogar, que el estudiante sea capaz de diferenciar los oxiácidos o oxácidos de los hidrácidos, que son ácidos diferentes, que el estudiante pueda aprender la manera correcta de formar ácidos en su respectivo estado puro o gaseoso. Las otras cosas, jóvenes, donde habíamos hablado ya sobre qué es un ácido, todas estas cosas, yo les voy a mandar la teoría, eso lo explicamos ayer. No nos vamos a retrasar en esto, porque aquí los videos son cortos, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de avanzar. Vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda hasta llegar a la parte práctica, que es realmente importante. Vamos a tratar de avanzar. Bien, vamos a pararnos aquí donde dice la nomenclatura de los ácidos. Se mezcla un anhídrido con el agua y luego de esto se escribe primero la letra H, que es la letra representativa de los ácidos. Todo ácido va a comenzar siempre a escribirse con una letra H, luego el no metal y por último el oxígeno. Luego se debe colocar la valencia de todos los elementos que forman el ácido. Así como lo vimos ayer, a cada elemento debemos averiguarle con qué valencia trabaja para poderlo colocar ahí. Y por último se deben igualar las cargas. Esto fue lo que hicimos ayer, del hidrógeno y el no metal con respecto a la del oxígeno, para que la carga del compuesto sea neutra o cero. De ahí salen los números que debe llevar el ácido en cada letra y los nombres salen de la valencia que corresponden. Bien, esta parte ya lo habíamos hablado. Solo decirles aquí que un caso especial en el caso de los ácidos, valga la redundancia, es el nitrógeno, que dice que a pesar de tener 4 valencias, solo forma ácidos con la valencia más 3 y más 5. O sea que este tiene 4 valencias, pero con la valencia 2 y 4 no forma ácidos, solo con más 3 y más 5. Por lo tanto, queda como que fuera solo de 2 valencias y se utiliza la terminación oso para la menor e ico para la mayor. Eso es de tenerlo en cuenta. Se los había explicado ayer yo. Les decía, tenemos estos ejemplos acá, ¿verdad? Cuando usted nombra un compuesto en estado puro, usted va a colocar la terminación ato si el ácido en estado acuoso termina en ico. Y va a colocar la terminación ito si el ácido en estado acuoso líquido termina en oso. Por ejemplo, este de arriba, HNO3, en estado puro del compuesto gaseoso, primero vamos a copiar el nombre del no metal, la terminación que puede ser ato o ito y la palabra de hidrógeno. Eso le va a decir a usted que está en estado puro o gaseoso. Y en estado acuoso vamos a escribir la palabra ácido más el nombre del no metal y la terminación que corresponda de acuerdo a la valencia, ¿va? Salvo el caso del nitrógeno, que ya lo hablamos, que solo trabaja con más 3 y más 5, aunque tenga 4 valencias, ¿verdad? Solo se va a nombrar oso la menor e ico la mayor, ¿va? Aquí tenemos otros ejemplos: acetato de hidrógeno, ácido acético, H2SO4, sulfato de hidrógeno y ácido sulfúrico, HClO2, que es clorito de hidrógeno y ácido cloroso, HBrO4, que es bromato de hidrógeno, porque este es bromo, ¿va? Y ácido brómico. Este es cloro, por eso se llama clorito de hidrógeno, y ácido cloroso porque está trabajando con la segunda valencia de abajo hacia arriba, ¿va? Y ahí sí lo vamos a nombrar de acuerdo a cómo debe ser. Aquí tenemos esta tabla, jóvenes. Yo les hablaba de esta tabla de los iones poliatómicos. Esto es lo que se va a formar cuando usted ya tiene un ácido formado. Usted se va a fijar que se puede formar cualquiera de estos que están acá. Entonces usted puede ver aquí aparecen los dos nombres del ácido. Mire, el primero dice nitroso, significa que el primer nombre que está aquí es para los ácidos en estado acuoso.
Y aquí aparece nitrito. Miren, de oso pasó a hito. Nitroso, nitrito. Otro caso, por ejemplo, podemos ver aquí el PO3, que es fosforoso, ¿verdad? En estado acuoso, y fosfito en estado gaseoso. Y así usted puede encontrar una gran cantidad de nombres, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está el BO3 que dice bórico, borato. Termina en ico, entonces en gaseoso va a ser ato. Esto solo es para una tabla para que usted se pueda guiar respecto a los nombres, ¿verdad? Es como parte de la ayuda. Bien, aquí teníamos el primer ejemplo. Aquí decíamos, jóvenes, que aquí ya hemos hecho el cruce y este es un anhídrido que ya está formado. Es un anhídrido que ya está formado, le vamos a agregar agua. Entonces, ¿qué significa? Que al hacer el cruce de valencias, al no aparecer un 2 aquí, significa de que ya hubo una simplificación, por lo tanto la valencia del azufre, que es el no metal, va a ser de más 4. No 2, sino 4, porque al no aparecer un 2 aquí, significa que ya hicimos una simplificación. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya sabemos que el hidrógeno tiene una valencia más 1, que solo con esa trabaja. Y ya sabemos que el oxígeno tiene una valencia menos 2. Eso lo sabemos desde los óxidos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es colocar primero la H, después el no metal, que es el azufre, y por último el oxígeno, cada uno con su respectiva valencia. Nos va a quedar así, mire, H1, primero el hidrógeno, que es el elemento representativo del ácido, después el azufre, que tiene una valencia más 4, y el oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar aquí, joven? Lo que nosotros debemos hacer es tratar de sumar la valencia del hidrógeno más la valencia del azufre y tratar de igualarla a la multiplicación que se da entre la valencia negativa del oxígeno y el número que aparece aquí abajo. Por ejemplo, 2 por 2 es 4 negativos, significa que el oxígeno tiene 4 negativos en total, como carga. Pero si nosotros sumamos la carga del azufre más la del hidrógeno, sería 4 más 1, 5. Entonces debemos buscar un número que sea un mínimo común múltiplo, ¿verdad? Que nos ayude a que tanto el oxígeno pueda llegar a él como el azufre. Entonces, podemos cambiar este número y colocar en vez del 2, un 3, un 4, un 5, dependiendo de lo que necesitemos. Aquí podemos colocar números también, ¿verdad? Entonces, en este caso, el número sería 6. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar este 2 y vamos a colocar un 3 y vamos a decir 3 por 2, 6. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a colocar un 2 donde esté el hidrógeno y vamos a decir, mire, colocamos el 2 y colocamos el 3. Entonces decimos 2 por 1, que es la valencia, es igual a 2, más 4, que es la valencia del azufre, serían 6. Y aquí 3 por 2 negativo sería 6 negativo. Entonces 6 positivo menos 6 negativo me va a dar entonces a 0. Por lo tanto, el compuesto me va a quedar de la siguiente manera. Mire, H2S, que no le hicimos ningún cambio, y el 3 del oxígeno. Las valencias se borran. Ahora bien, recuerden ustedes, cuando un ácido está en estado puro o gaseoso, debe terminar en ato o en ito. Primero vamos a escribir parte del nombre, la terminación ato o ito, y la palabra de hidrógeno. Por ejemplo, este se va a llamar, como es azufre, sulfito. No vamos a decir azufrito, sino que sulfito de hidrógeno. Y como aquí está en estado puro, entonces va a terminar en ato o en ito. Y en estado gaseoso, ¿cómo lo vamos a llamar? Sería ácido sulfuroso. ¿Por qué razón? Porque el azufre tiene 3 valencias. Y aquí está trabajando con la intermedia de 3, que se debe nombrar. Está trabajando con la intermedia. Bien, vamos a otro ejemplo. Tenemos aquí el fósforo. El fósforo tiene una valencia más 5. Miren, si ustedes se fijan, en este segundo ejemplo, ¿verdad? Vamos a tener que hacer el cruce y formar el anhídrido, porque nos dan el no metal más el oxígeno. Entonces, al hacer el cruce, me va a quedar este número acá y este acá, me va a quedar P2O5, ¿verdad? Más agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir primero el hidrógeno, después el no metal y por último el oxígeno. Entonces, aquí sabemos que el hidrógeno tiene valencia más 1, ya lo sabemos de aquí arriba.
Aquí tenemos, el fósforo tiene una valencia más 5, ya lo vemos aquí. Y el oxígeno ya sabemos que es menos 2. Entonces lo vamos a escribir con su valencia en la parte de arriba. H más 1, P más 5 o 2. Ahora, ¿qué va a suceder? Aquí es 2 por 2, 4. Y 5 más 1 son 6. Entonces la forma correcta es que cambiemos este 2 por un 3 para que aquí sea 6 y 6. Entonces me va a quedar HPO3. Pero fíjense bien, con el fósforo hay una particularidad, que la fórmula no es esta, sino que hay que hacer otro balanceo de cargas para poder llegar a la respuesta. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Mire, de esta forma, mire, en vez de escribir un 3, vamos a escribir un 4 y vamos a decir 4 por 2, 8, negativo. Y le vamos a colocar un 3 aquí donde está el hidrógeno y vamos a decir 3 más 1, 3 por 1, 3, más 5 son 8, menos 8 del oxígeno es 0. Entonces el ácido fosfórico me va a quedar H3PO4, ¿verdad? ¿Cómo se va a nombrar esto en estado puro o gaseoso? Se va a nombrar como fosfato, mire, termina en ato, de hidrógeno. Fosfato de hidrógeno, ¿verdad? ¿Y cómo se va a llamar en estado, en estado gaseoso? Se va a llamar ácido fosfórico, porque el nombre lo podemos sacar de la tabla de valencias que tenemos allá en la teoría, o lo podemos sacar de la tabla periódica, de la misma manera. No hay ningún problema por eso. Lo podemos sacar de ahí. Vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos cloro aquí. Entonces, si usted se fija, aquí ya hicimos el intercambio de valencias. Bien, jóvenes, habíamos hablado acerca de este compuesto ácido que se forma con este cloro. Como ustedes pueden ver aquí, aquí aparece un número 5 y aquí un número 2. Eso significa de que no hubo una simplificación. Por lo tanto, este número 5 que aparece aquí, sí es la valencia del cloro, y ya sabemos que el 2 es la valencia del oxígeno. Del hidrógeno ya sabemos que es más 1, entonces lo vamos a colocar así. H más 1, Cl más 5, O menos 2 más 2. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nuevamente, mire, multiplicamos 2 por 2 es 4, negativo, y 5 más 1 del hidrógeno son 6. Recuerde, debe ser la suma del cloro y el hidrógeno restado a lo que da el oxígeno. Entonces, aquí el número mágico sería simplemente cambiar este 2 por un 3 para que al multiplicar 2 por 3 me dé 6 negativo, y aquí ya sabemos que 5 más 1 es 6. Entonces 6 positivo menos 6 negativo es igual a 0, por lo tanto el ácido me va a quedar HClO3. En estado puro se va a llamar clorato de hidrógeno, y en estado acuoso se va a llamar ácido clórico. ¿Por qué ico? Mire, si aquí colocamos ico, entonces la otra nomenclatura debe ser ato. Si colocamos oso, entonces la nomenclatura del otro debe ser ito. Hay que tomar en cuenta eso, jóvenes.